Empresas del futuro de esta semana nos lleva a conocer Auge Technologies, una empresa que se denomina de alto desarrollo tecnológico, una expresión muy apropiada para ellos. Bueno, Auge prácticamente está a punto de cumplir 2 años de existencia. Es una empresa de alto componente tecnológico, surge por la inquietud y por las ganas de desarrollo de unos técnicos, una serie de técnicos altamente cualificados con gran experiencia, y por apuesta de un grupo industrial cántabro, el grupo IMEM, que digamos que apoyó a estos experimentados técnicos digamos que en lo que es Auge, en el proyecto que es Auge. Entonces, digamos que Auge surge porque se encuentran o se detectan unos nichos en el mercado, unas oportunidades en el mercado que dichos profesionales consideraban que no estaban suficientemente atendidas, o que incluso estando suficientemente atendidas se podrían atender digamos que de una manera o con una perspectiva distinta, y se pone en marcha el proyecto Auge, porque en el fondo Auge es una empresa, pero Auge es un proyecto. Este proyecto Auge como empresa se complementa con otras 2 patas, se incorporan a otras 2 empresas, LPS desde el punto de vista legal y Noray desde el punto de vista administrativo, y digamos que lo que hacen es complementar o, base a su experiencia en estas 2 áreas, dar viabilidad a lo que es el proyecto empresarial, no solamente al proyecto científico, al proyecto tecnológico, sino también redondeando el proyecto empresarial. Y aquí, bueno, pues desarrollamos dispositivos de muy alta tecnología, mezclando componentes de mecánica, de criogenia, de ultra alto vacío y de microondas. Además, tenemos una potente capacidad de integración gracias a nuestra sala blanca y las habilidades de nuestro personal. Y es que en el campo de la tecnología, ser una gran empresa no equivale a tener un gran número de trabajadores. De hecho, Auge cuenta con 5 profesionales que desarrollan su trabajo en el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Cantabria, el conocido como CDTU. Llevan casi 2 años en funcionamiento y otro más en desarrollo. Su apuesta ha tenido gran apoyo desde el primer momento. Tienen esa visión, tienen la visión de ser capaces de complementar o de cubrir esos nichos que existen en el mercado. Digamos que ellos lo que ponen en marcha es una búsqueda de reforzar esa idea con otros componentes, como he comentado antes, que den viabilidad a ese proyecto. Entonces, de ahí surge el presentar o en aquel momento se presentó esta idea, este proyecto al grupo IMEM, que la verdad es que desde un principio lo tuvo muy claro, creyó en el proyecto, apostó de una forma muy clara por el proyecto, sigue apostando de una forma muy clara por el proyecto, y digamos que lo que es ese paso entre la concepción de la idea, la concepción del proyecto, a la materialización del proyecto en unas siglas, en un Auge Technologies SL, pues realmente no fue tan complicado. Digamos que ese apoyo financiero, ese apoyo complementario, tanto desde el punto de vista industrial, legal y administrativo, no fue tan complicado de encontrar y de conseguir. Digamos que las 4 patas del proyecto, técnico, legal, industrial y administrativo, creyeron desde el principio, se encontraron de una forma muy fácil, muy sencilla. Lo que no significa que haya estado exenta de dificultades. ¿Dónde vienen las dificultades? Las dificultades, como todo, vienen en el arranque. Una vez que ya tenemos constituida la empresa, una vez que está constituido el proyecto Auge, está constituido y tienes ya un CIF, por así decirlo, el decir, bueno, venga, ahora ya lo que tenemos que hacer es desarrollar esto, vamos a ir hacia adelante, vamos a ir a cubrir ese objetivo que teníamos, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, en una empresa tecnológica como la nuestra, hay como 2 fases bastante diferenciadas. Es decir, una
en la cual tú vas aplicando todo el conocimiento científico, todo el conocimiento tecnológico que tienes en desarrollar proyectos. Pero ese desarrollo de proyectos viene desde un punto de vista, digámoslo, de ingeniería. Y digamos que se ve reflejado en una serie de prototipos, los cuales internamente no solamente diseñas, fabricas y verificas. Y luego viene el segundo salto. Tenemos los prototipos, están verificados, funcionan, son aptos, son extremadamente aptos. Vamos a dar el salto a fabricarlos, producirlos y comercializarlos. Digamos que el primer salto, nuevamente, ahí digamos contamos con ayudas, estuvimos vinculados a Sodercan en Cantabria a través del proyecto Emprecan. Ahí tuvimos una gran ayuda, una gran guía, a la cual estamos muy agradecidos y evidentemente seguimos estando vinculados con Sodercan a través de otros proyectos, con lo cual nuestro agradecimiento sigue siendo, voy a decir, casi continuo. A lo largo de todo el camino han contado con la colaboración de Sodercan para desarrollar el proyecto y de hecho siguen haciéndolo, tanto a la empresa como a áreas concretas que conoceremos más adelante. De cara a constituir la empresa, entras en un programa que ese programa de alguna forma te va guiando. Independientemente de que el conocimiento de creación de empresa, como he dicho antes, nos pueda venir aportado por los componentes legal y por el componente administrativo que tenemos a través del EPS y a través de NORAI, bueno, pues Sodercan también te permite, te va poniendo unos hitos, te va acompañando en ese camino. Llega un momento en que, bueno, ya tenemos constituido, ya tenemos dado los primeros pasos, ahora lo que necesitamos es desarrollar proyectos. Entonces Sodercan también entra en esa fase de apoyar esos proyectos y sustentar esos proyectos. Pues ¿cómo lo sustenta? Pues en varios, en nuestro caso ha sido en varias patas, en varias ramas. Pues desde el punto de vista de apoyo al proyecto, al desarrollo tecnológico y científico del proyecto en cuanto es ingeniería. ¿Cómo nos apoya? Nos apoya incluso en ayudas para la internacionalización de nuestro proyecto. ¿Cómo nos ayuda? Incluso en capacitación y contratación de personal. Es decir, la relación con Sodercan es muy fuerte. Hoy en día todavía sigue siendo muy fuerte. ¿Qué nos gustaría? Pues que no por desmerecer evidentemente a Sodercan, que siempre va a estar ahí, sino que nosotros entendemos como Auge que las ayudas están para comenzar, las ayudas están para iniciar los proyectos. Es decir, una empresa como Auge Technologies lo que tiene, ya estamos en un punto en el que debemos ir poco a poco soltando la mano de Sodercan para ya comportarnos y manejarnos por nosotros mismos. Comenzó su andadura con 2 proyectos, pero sus posibilidades son muy amplias. Empezamos con 2 proyectos que uno viene a través de unas guías de onda, tanto rígidas como flexibles, y otro proyecto viene vinculado con la criogenia a través de criostatos. Digamos que Auge, estos proyectos están muy vinculados por su componente tecnológico y su componente científico con las grandes infraestructuras científicas, no solamente españolas, sino europeas y mundiales. Lo que pasa es que el desarrollo de nuestra tecnología hacia esos centros es solamente una de las 2 ramas que queremos o uno de los 2 caminos que queremos tomar. Es decir, todo este conocimiento que estamos plasmando en determinados proyectos, en determinados productos, porque por ejemplo el proyecto de criogenia se plasma, como comentaba antes, en criostatos, y esos criostatos nos sirven no solamente a nosotros como empresa para probarlos en el camino de las grandes infraestructuras científicas, sino también en el tejido industrial. Es decir, hay un amplio rango de empresas industriales y fundamentalmente en Cantabria, que para la comprobación, verificación y sobre todo entender el comportamiento de sus productos en condiciones extremas, pueden hacer uso de ese tipo de tecnología. Es decir, cuando pensamos en una empresa científica, una empresa de un alto componente tecnológico como Auge, parece que estamos pensando en cosas muy lejanas a la realidad,
cuando es todo lo contrario, es decir, todo ese tipo de capacidades, todo ese tipo de conocimiento y todo ese tipo de tecnologías, lo que tienen es una aplicación concreta y muy diaria en la industria que nos rodea, en el tejido, en nuestro caso, en el caso de Auge, en el tejido industrial de Cantabria. Y en amplísimos sectores, es decir, aunque nosotros estamos enfocados principalmente al sector científico, al sector tecnológico, trabajamos y desarrollamos sectores industriales, sectores defensa, sectores en medicina, o sea, el rango es amplísimo. Y llega el momento de conocer más en profundidad el funcionamiento de esta empresa, que está dividida en varias áreas. Tenemos un área de radiofrecuencia y microondas, tenemos otra área de criogenia y ultra alto vacío, tenemos otra área de integración y montaje. Es decir, digamos que cerramos un poco el ciclo porque Auge como empresa lo que propone o lo que propone al mercado es dar una solución integral, es decir, desde lo que es la ingeniería de proyecto, lo que es la ingeniería de producción, pasando por la misma supervisión de la producción y casi finalizando por la verificación y testeo de todos los productos de Auge. Es decir, una cosa que da Auge, que creo que es un valor añadido, es que todo producto que sale, digámoslo así, de la cadena de producción de Auge, viene verificado y testeado absolutamente con las últimas tecnologías. Entonces es un valor añadido que creo que es interesante. Para ello vamos a hacer un recorrido por sus instalaciones, comenzando con este brazo mecánico, una pieza poco usual en las empresas, que permite precisiones a la hora del diseño y montaje más que milimétricas. Así nos lo explican. Esto es un brazo medidor. Con este brazo podemos medir dimensionalmente y geométricamente los dispositivos después de la fabricación. Y la medición pues consiste en ir tomando puntos sobre las superficies, por ejemplo esta cara plana. Todos los puntos que se van tomando quedan registrados en el software y el software nos va indicando los errores que hay en las mediciones de fabricación. Es que el brazo, o sea, es un dispositivo de metrología, tiene una precisión de 30 micras. Luego tiene en la punta un sensor de temperatura con el que puede medir la temperatura, y los metales que sufren con los cambios de temperatura contracciones y dilataciones, pues digamos que él va compensando esas contracciones y dilataciones para sacar más precisión aún. Luego otra ventaja que tiene el brazo es que puede medir precios de gran tamaño, o sea, más grande que esta por ejemplo, porque se puede sacar del soporte y le podemos poner en el otro extremo de la mesa y, o sea, te permite llegar a zonas poco accesibles de una pieza para medir. En esta guía que tenemos aquí encima, en esta guía, y por ejemplo también en el criostato, en la medición de todas las piezas de ella. Y luego también, por ejemplo, lo hemos utilizado, por ejemplo, en el sello, que os voy a poner aquí. Este sello lo que hace es mantener vacío, o sea, que no haya, digamos, ninguna partícula en una habitación, una cavidad, y mantiene, digamos, separa dos presiones distintas. El sello se acciona neumáticamente, tiene un accionamiento, digamos, externo, y digamos que trabaja en un entorno radiactivo, o sea que los materiales del que está hecho son bastante específicos para trabajar en campos radiactivos. Lo que podemos contar es que este brazo no solamente nos permite realizar con esa precisión de 20 micras lo que David previamente comentaba, es decir, verificar todas las piezas que nosotros fabricamos y producimos, sino lo que también nos permite es que aquellas empresas, no de Auge, sino empresas de fuera, que quieran comprobar que sus piezas tienen el comportamiento deseado, el comportamiento esperado, nosotros podemos analizarlas con este brazo, podemos hacer un modelado en 3D, comprobar en base a nuestros parámetros cómo están las piezas, o incluso nosotros podemos tomar piezas del mercado y con este brazo hacer, digamos, que el proceso inverso. Sacar el modelado sin tener necesariamente todos los componentes de la pieza, digamos que proporcionados por la empresa, sino que directamente la empresa podemos hacer el proceso inverso. Ahí vienen los dos componentes. El primer componente es el que comenta David, de piezas nuestras que salen de nuestra propia ingeniería y las vamos verificando.
pero el otro componente es piezas que no salen directamente de nuestra propia ingeniería, sino que no son proporcionadas. Cuando hablo de hacer el proceso inverso, no estoy hablando de robar la ingeniería a otra empresa, ni mucho menos. Lo que estoy hablando es de piezas que otras empresas, por la razón que sea, necesitan verificar, necesitan comprobar que se comportan y que no tienen fugas, que no tienen, digamos, que no tienen capacidad de aplicar esa precisión de 20 micras que estamos comentando, nos las traen a nosotros sí hacemos ese modelado 3D y absolutamente comprobamos con esa precisión el comportamiento de las mismas. Otra de las grandes aportaciones es la sala blanca. Se trata de una estructura que no permite el paso de ningún tipo de partícula, gracias a la que se puede realizar trabajos con piezas de tamaños muy reducidos. Pues aquí tenemos una sala, lo que se denomina una sala blanca. Una sala blanca es un espacio extremadamente libre y limpio de todo tipo de partículas, en las cuales, bueno, pues a la hora de trabajar en determinados procesos, pues es fundamental. Y la verdad es que no es habitual que las empresas cuenten con una sala blanca de este tipo. Es decir, no solamente no es habitual, sino que es bastante extraño. Nosotros, por el tipo de trabajo que hacemos, hemos decidido que nuevamente otra de las ventajas competitivas que podíamos aportar era contar con una de ellas para poder complementar esos trabajos que comentaba antes que hacíamos. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos fundamentalmente dos tipos de procesos. Uno es el proceso de integración de todos aquellos componentes con los que nos encontramos a lo largo de nuestros proyectos y nuestros trabajos, y hacemos también todo el proceso de microsoldadura. Es decir, nosotros actualmente, dentro de ese proceso de dotarnos de la instrumentación necesaria para desarrollar nuestros proyectos, estamos esperando que nada, en las próximas semanas contar con una máquina de microsoldadura de Technic Bonding, en la cual podemos trabajar con hilos de oro hasta pues casi toda la variedad de materiales con las que se hace la microsoldadura. Además, en la parte izquierda contamos con una máquina de leak testing para hacer todo el tema de verificaciones. Realmente creo que yo destacaría esta sala blanca como un claro avance de auge. La ventaja de trabajar en una sala blanca, que realmente es un poco más incómodo que si no trabajamos dentro de una sala blanca, evidentemente es por una cuestión técnica y práctica. Es decir, cuando estamos haciendo microsoldadura estamos hablando de componentes, si te diría muy pequeños, probablemente me quedé hasta corto. Entonces son componentes muy delicados, muy pequeños, en los que una mota de polvo que pueda caer en el componente cuando se esté realizando la microsoldadura puede alterar de una forma radical el comportamiento de la misma. Entonces, no debo decir que básico, es más que básico contar con una sala blanca para poder realizarlo. Es fundamental que la sala blanca, que además no lo hemos dicho, pero lleva un filtrado continuo que digamos que si puede haber alguna partícula, lo que haga es expulsarla. Fundamentalmente la suciedad, todas aquellas partículas que pueden desvirtuar el comportamiento de los componentes si tuviéramos la mala suerte de que cayera en el momento inoportuno, digamos que fundamentalmente se llevan en los zapatos, en los pies, y fundamentalmente en el cabello, en el pelo. Entonces, como comprobamos aquí, la sala tiene un doble componente, tiene un espacio previo en el que el técnico que entra en la sala pues se descalza, se dota de un calzado adecuado, se cubre con una bata, se cubre, digamos, con una redecilla el cabello y las manos con unos guantes, como estamos comprobando. Si veis la sala, digamos que de este doble espacio que tiene, lo que hace es, a través de la circulación, expulsa hacia la parte, digamos, inicial de la sala, el circuito de aire, para si encuentra alguna partícula que la pueda sacar hacia esta zona. Entonces es fundamental mantener en la medida de lo posible esa limpieza.
Y en la actualidad están realizando un proyecto de gran relevancia relacionado con la criogenia, aunque mejor que nos lo expliquen ellos. Aquí tenemos otro de los grandes proyectos de auge, uno de esos dos proyectos que comentábamos antes que hemos comenzado con Sodercan, y caería dentro de ese área de criogenia y ultra alto vacío. Estamos hablando de un criostato, pero que además va a tener el componente, el añadido de que no solamente va a actuar como criostato, sino de manipulador criogénico. Es decir, es un aparato, un instrumento más que un aparato, que no hay tantas empresas en España que sean capaces de desarrollar un criostato de estas características y sobre todo con la flexibilidad que lo hace Auge. Es decir, aquí estamos viendo un criostato de unas características, un tamaño determinado, con una serie de entradas, pero Auge tiene la capacidad de hacerlo más pequeño, mucho más pequeño, más grande, mucho más grande y sobre todo adaptado a las necesidades de la empresa o de la instalación que lo necesite. Este dispositivo es capaz de llegar a temperaturas de 4 Kelvin, es decir, menos 269 grados centígrados, y eso por abajo, y por arriba es capaz de llegar del orden de 600 grados centígrados, es decir, que tenemos implementado un amplio rango de temperaturas. Las podemos controlar con muchísima precisión y además hacemos dentro alto vacío. ¿Esto qué nos permite? Nos permite comprobar el funcionamiento de dispositivos que van pues, montados en satélites, que van en centros de radioastronomía, vinculados con amplificadores de muy bajo ruido. Al final van a detectar pues, las señales más débiles que vienen del universo, de otras galaxias, o bien testear superconductores, que bueno, pues es una de las tecnologías del futuro, y cualquier dispositivo que quiera comprobar cualquier empresa. Es decir, este conocimiento y estos dispositivos que desarrollamos quizá para la más alta ingeniería, pues tiene aplicaciones también en empresas de Cantabria que quieran verificar el rango de funcionamiento de sus dispositivos. Muchas veces proporcionando un rango mayor de temperatura, pues tiene aplicaciones en otros sectores y bueno, pues puede ser un nicho de negocio pues muy importante para muchas empresas. En ese sentido, pues sí que medimos pues, encoders, que bueno, pues el fabricante de encoders pues los utiliza, los certifica en un rango de menos 35 grados centígrados, pero bueno, resulta que funcionan en un rango muchísimo mayor sin hacer ninguna modificación y bueno, pues estamos trabajando para ver si con ligeras modificaciones todavía el rango de funcionamiento puede ser mayor y tiene aplicaciones adicionales. El último paso en todo este trabajo es el de la fabricación. Pues desde el punto de vista de fabricación, nosotros sumamos mucho conocimiento en distintos procesos de fabricación y soldadura, también en industrialización, y contamos por un lado con nuestro socio mayoritario, con las instalaciones de fabricación de nuestro socio mayoritario, pero además estamos desarrollando distintas empresas de la región para que nos acompañen en este proceso de fabricación. No buscamos tanto un suministrador como un partner, alguien que esté dispuesto a desarrollarse con nosotros. Y bueno, pues estamos apostando por Cantabria y bueno, yo creo que aquí se puede dar un clúster y en ese sentido estamos también hablando con Sodercan para la industria de la ciencia, que es una industria que tiene sus retornos y es lo que estamos buscando entre todos. Hasta aquí Empresas del Futuro de esta semana. Próxima hablaremos con Alpha Cloud System y conoceremos más de cerca el mundo de la programación y la consultoría informática.